Muchas gracias, Gilberto. Buenas tardes a todos. Pues antes que nada, un agradecimiento sincero al presidente de la asociación, al doctor Mayagoitia, y al comité de elaboración de guías de práctica clínica por darme el privilegio de poder presentarles esto. Son 18 guías y, como ustedes comprenderán, en el tiempo de 20 minutos no se puede abundar en todas ellas porque es una labor titánica. Entonces, básicamente les voy a hacer una narrativa del trabajo que este comité tuvo en su camino para poder llegar a concluir estas 18 guías de práctica clínica. Para los que no estamos bien familiarizados con el tema, ¿qué es una guía de práctica clínica? Es un elemento de rectoría en la atención médica que tiene como objetivo establecer un referente nacional para favorecer la toma de decisiones clínicas y gerenciales basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible a fin de contribuir a la calidad y la efectividad de la atención médica. Para darles una idea de la magnitud de lo que es una guía, en el 2013, siendo secretario de Salud el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, se dio la encomienda, se hizo un acuerdo en el que se crea un Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica para establecer guías a nivel nacional. Se hace un comité con un órgano asesor de la Secretaría de Salud que tiene por objeto unificar los criterios de priorización, elaboración y actualización e integración de las guías de práctica clínica. Vean toda la tarea, y esto es a nivel de la Secretaría de Salud, que se requiere para iniciar un proyecto de esta magnitud. Y es encomiable que el doctor Mayagoitia durante su gestión estableciera un comité de estos para poder lograr aterrizar 18 guías prácticas con la validación de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Les voy a presentar unos documentos confidenciales que se obtuvieron durante el proceso de elaboración de estas clínicas, y esta es la cara del doctor Mayagoitia cuando se le ocurrió y le propuso al doctor Tulio que llevara a cabo las guías. Esta es la cara del doctor Tulio cuando el doctor Mayagoitia le encomendó la tarea. Y ahora les voy a presentar lo que me sucedió a mí cuando el doctor Tulio me dio la deferencia de ser el comentarista y ponerme a leer 18 guías. ¿Cómo se llevó a cabo la elaboración de las guías? Primero que nada, se llevó a cabo lo que es la clasificación de las mismas. Esto es en general, no lo borré para que puedan ver como ejemplo, pero se decidió a quién va dirigida, qué profesionales de la salud están involucrados. Posteriormente se clasificó de acuerdo a los códigos, se le dio la categoría de la guía de práctica clínica, se trató de identificar el grupo de usuarios potenciales, la organización involucrada o desarrolladora, que en todo caso, siempre en todos los casos, fue la Asociación Mexicana de Cirugía General. Se identificó la población blanco, la fuente de financiamiento, que siempre fue la Asociación Mexicana de Cirugía General, las intervenciones y actividades consideradas para poder llegar al final de la guía, y siempre se determinó el impacto esperado en la salud en cada uno de los casos. En cuanto a la metodología, no me voy a tardar en esto, pero se estableció un complejo proceso de revisión de lo que es las mejores fuentes de evidencia en la literatura. Se analizaron metaanálisis, se decidió cuáles eran las guías seleccionadas, y posteriormente este proceso se validó incluso por los mismos pares que estuvieran de acuerdo en que la fuente de información era la más adecuada. El método de validación fue por protocolos de búsqueda, método de validación de guías de práctica clínica y validación por pares, la validación interna, y finalmente se determinó si había o no conflicto de intereses. En el cuerpo de cada una de las guías se estableció una introducción en donde se hace una semblanza de cada tema y la importancia clínica del mismo. Se detallaron los aspectos generales, en donde muy importantemente viene la justificación de la guía y por qué se escogieron estos 18 temas relevantes dentro de la práctica quirúrgica. Se determinaron los objetivos de las mismas,
se llevó a cabo la definición del problema y el glosario para que la terminología fuera congruente, y se elaboraron preguntas a responder para que las guías fueran, como su nombre lo dice, prácticas. Como fuente para validar de evidencia se usaron el artículo original de 1999 de Shekele en cuanto a niveles de evidencia y grados de recomendación, y posteriormente en el cuerpo de la guía a cada referencia bibliográfica en cuanto a evidencia, recomendación y buena práctica se le puso este símbolo para que fuera fácilmente reconocido en la lectura de la misma. Al final se estableció un diagrama de flujo de cada una y posteriormente fue acotada la bibliografía. Estos son los temas que el comité decidió que eran los importantes: nutrición preoperatoria en el paciente quirúrgico, abdomen hostil, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, cirugía mayor ambulatoria, tratamiento de hernia inguinal en el adulto, apendicitis aguda, pancreatitis aguda, prevención y tratamiento de infecciones de heridas quirúrgicas o infección de sitio quirúrgico, complicaciones que el cirujano general tiene que enfrentar de cirugía bariátrica, nódulo tiroideo, pólipo vesicular, cáncer de vesícula, colangiocarcinoma, lesión de vías biliares, prevención, diagnóstico y tratamiento de infecciones del pie diabético, colangitis, colecistitis y tratamiento de la hernia incisional en el adulto. Este es un ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos de cómo está constituida cada una de las guías. No voy a leer todo lo que viene, ustedes pueden ir leyéndolo solamente para que tengan una idea de lo que ustedes van a tener la facultad de consultar y la referencia que les puede dar una guía, una fuente de consulta práctica rápida dentro de la temática de estas guías. Lo que sí voy a hacer es dar crédito a los autores de cada capítulo, porque esta fue una tarea encomiable y creo que es lo más justo. En la guía de nutrición preoperatoria estuvieron involucrados el doctor Juan Carlos Hernández Aranda, Jorge Luis López Rodríguez, Yolanda Méndez y Luz María Romero Márquez. Dentro de la justificación se evidenció que la realización de procedimientos quirúrgicos en un paciente de alto riesgo, como podría ser el caso de un paciente desnutrido, se asocia a aumento de complicaciones en la morbilidad y la mortalidad del paciente, por lo cual es un problema clínico constante. Estas son las preguntas que se establecieron por el comité que se encargó de esta guía, como en qué consiste la nutrición preoperatoria, qué alternativas cuentan para iniciar nutrición perioperatoria, qué ventajas ofrece la nutrición enteral. Así es como se decidió publicar la evidencia. Estos son niveles de evidencia, aquí está el nivel. La nutrición preoperatoria en pacientes de alto riesgo de desnutrición disminuye la morbilidad en el 50% con la referencia pertinente. Al final del capítulo se llevó a cabo este flujograma y posteriormente se acotó la bibliografía. El segundo capítulo es abdomen hostil. Participaron el doctor Humberto Arena Márquez, que no sabe nada de este tema, el doctor Juan Francisco García, perdón si no puedo leer bien porque no alcanzo estoy medio ciego, José Alberto Carvajal, etcétera, etcétera. Y ojalá muchos de los autores de estos capítulos estén aquí hoy con nosotros. ¿Quiénes están aquí que sean autores de los capítulos y hayan colaborado? Gracias. El impacto esperado en el caso de esta guía es que se estandaricen criterios para la atención de complicación de esta patología con los resultados a corto, mediano y largo plazo en estos pacientes, y así disminuir la mortalidad inherente a esta enfermedad y por ende los costos de atención. Esta es la clasificación del problema, las intervenciones que se llevaron a cabo, el impacto esperado, como ya les dije, disminuir la mortalidad. Y en cuanto a los niveles de evidencia, ¿cuál es el papel de los inmunonutrientes en la terapia en pacientes con abdomen hostil? Ese es un punto relevante con un grado A de recomendación. Pueden consultar la bibliografía. Se debe operar el abdomen hostil, recomendaciones de buena práctica, pasos fundamentales en la laparotomía de un abdomen hostil y recomendaciones generales. Programa
elaboración de la guía de diagnóstico y manejo de enfermedad por reflujo gastroesofágico, tema muy actual y muy controversial, y qué bueno que la asociación se dé a la tarea de normar la práctica para que no veamos tanto desastre y abuso de este tipo de cirugía como vemos actualmente. Involucrados el doctor Juan Mier, Alberto Chusler, Leopoldo Guzmán Navarro, David Lasky, José Garmilla y Gonzalo Hagerman, casi todos del Hospital ABC en este caso. Todas las preguntas que se llevan a la encomienda de contestar, muchas muy importantes. ¿Cuándo debe realizarse una manometría? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Esto es importantísimo. Vemos cómo hay abuso de endoscopía, no quiero decir gastroscopía, a los pacientes que no vienen a ver por primera vez con agruras y todos van al endoscopista. Esto está normado aquí. ¿A qué paciente se le debe de ver a realizar una endoscopía? No todos son candidatos. ¿Cuándo debe realizarse un esofagograma? ¿Cuándo debe realizarse una manometría? ¿Cuándo está indicado realizar una pH-metría? Finalmente, el flujograma de toma clínica de decisiones. La guía para cirugía mayor ambulatoria. El doctor Miguel Magdaleno García, José Tulio Puente, Luis Alberto Medina, Rafael Contreras. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la cirugía ambulatoria? Todos sabemos que hay clínicas con equipamiento y condiciones subóptimas donde luego oímos tragedias de famosos que van a descerebrarse ahí a cualquier clínica. Es muy importante establecer las condiciones mínimas de seguridad que se deben seguir en estos casos. ¿Cuál es la definición de cirugía mayor ambulatoria? ¿Qué es la cirugía menor ambulatoria? Esta que hacemos todos en el consultorio. ¿Cuáles son los criterios de exclusión de cirugía mayor ambulatoria? Flujograma de decisiones. La guía de tratamiento de hernia inguinal en el adulto. En este congreso casi no vino gente que haga hernia, es un tema muy raro. Y afortunadamente aquí tienen el resumen de todo lo que se puede hacer basado en evidencia de la más alta calidad. Incluso el presidente está involucrado en esta guía y no me alcanza a ver a todos los demás colaboradores, perdón. Importante ver que se reportaron en el Sistema Nacional de Información de Salud en 2006 más de 100,000 egresos por diagnósticos de cirugía de hernia. Es impresionante. Las preguntas que debe responder esta guía, todo basado en evidencia con sus pertinentes referencias y grados de recomendación. Es una guía muy completa y muy compleja. Flujograma para toma de decisiones. Tablas y cuadros de apoyo para el cirujano, cómo debe hacer la cirugía abierta, laparoscópica, mismos resultados. Esta es una guía que a todos nos viene muy a colación. Apendicitis aguda. Creo que voy a empezar a no nombrarlos porque cada vez veo menos. Justificante, 1 de cada 15 a 20 mexicanos están sujetos en su vida a padecer apendicitis aguda, así que es un problema clínico relevante al que nos enfrentamos todos los días y que vemos una gran variedad de decisiones clínicas con muy diferentes resultados al final, por lo cual es importante tener un consenso de cómo debemos actuar y sobre todo de las decisiones que tomemos estén basadas en una buena referencia bibliográfica para que no tengamos problemas legales posteriores que ya saben que está de moda. ¿Cómo se usa el diagnóstico clínico? ¿Cuáles son los estudios pertinentes del laboratorio? La imagen, que es muy controversial. ¿Qué evidencia existe respecto al manejo conservador de la apendicitis aguda, que es de lo más nuevo a lo que nos estamos enfrentando y que nos están quitando nuestros frijoles, quitando nuestras apendicectomías? ¿Qué utilidad tienen las escalas diagnósticas, de las cuales hay varias, incluyendo la de Alvarado? ¿Se debe hacer una tomografía? En el hospital en el que yo trabajo se cayó en una epidemia de tomografías para cada paciente que tiene dolor abdominal y se está pasando mucho por alto lo que es la clínica, y la verdad es que gran parte de las veces no necesitamos hacerle ningún estudio de imagen al paciente, ya que la placa simple de abdomen es totalmente inespecífica. El ultrasonido tiene un
una sensibilidad y una especificidad baja, y en la tomografía muchas veces nos enfrentamos a un paciente que clásicamente tiene una apendicitis aguda. Si es una paciente joven, delgadita, que lleva pocas horas de evolución, le vamos a hacer la tomografía y no va a haber inflamación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vemos pacientes o vemos tomografías? Esto es muy importante. Programa de decisiones. La guía para prevención y manejo de infección de heridas quirúrgicas. Doctor Cerda a la cabeza de este grupo, el doctor Torres, estas sí las veo, las voy a ver. Juan Pablo Valdés, Ángel Escudero, Rosa María Guzmán y Antonio Galindo. Es muy importante a quién van dirigidas estas guías, porque ese es un problema de todos los días a gran escala y hay mucha gente que tiene que estar involucrada, especialistas, subespecialistas, infectólogos, anestesiólogos, enfermeras, y obviamente con un impacto a un gran nivel de la población. Todas son estas preguntas clínicas que el comité en esta guía se dedicó a resolver. Algunos ejemplos: se recomienda profilaxis antimicrobiana en heridas limpias de pacientes inmunocomprometidos, con su referencia, su grado de recomendación A. Se recomienda profilaxis antimicrobiana para cirugía cardíaca o cardiotorácica, cuando el paciente está hipotérmico, cuando hay vasoconstricción o disminución del aporte de oxígeno, o no se recomienda mantener niveles de glicemia menores de 120 por el riesgo elevado de hipoglucemia. Pancreatitis aguda es de las más extensas y muy completas, con el doctor Juan Roberto González a la cabeza, el doctor Luque, el doctor Cedillo, el doctor Juárez, el doctor Daniel González. La incidencia y el comportamiento epidemiológico de la pancreatitis aguda está directamente relacionado con el comportamiento poblacional de las dos etiologías más frecuentes, que es el consumo de alcohol y obviamente la colelitiasis. Inician sentando una base para poder hablar todos el mismo idioma, que es la clasificación de Atlante del 2012. Todavía el día de hoy vemos gente que habla de pancreatitis necrótico-hemorrágica. Hay que revisar esta guía para darnos cuenta que es algo que no existe. Generalidades del tema: etiología, diagnóstico y laboratorio, diagnóstico de imagen, la evaluación y tratamiento inicial del paciente. ¿Cuál es el tratamiento actual de la pancreatitis biliar? Muy interesante. Ejemplos con niveles de evidencia: cómo se clasifica la pancreatitis aguda según su severidad. Esto ya también ha cambiado, ya no es como lo considerábamos antes. ¿En qué paciente está indicado el ingreso temprano a la unidad de terapia intensiva? ¿Qué características clínicas están asociadas al riesgo elevado para pancreatitis grave? ¿Qué otros marcadores séricos se han estudiado en el diagnóstico de pancreatitis aguda? Interleucina, procalcitonina. ¿Cuál es la indicación que tiene la administración de antibióticos en pancreatitis aguda? Acuérdense que de inicio no debemos dar antibióticos. ¿Cuál es el papel de la cirugía temprana en el tratamiento de pancreatitis aguda? El flujograma clarísimo, esa es culpa mía. Complicaciones de la cirugía bariátrica, el manejo inicial. ¿Cuántos de nosotros no estamos de guardia en la sala de urgencias y llegan pacientes operados en otro lugar por un cirujano bariátrico que acuden con una urgencia, una catástrofe abdominal, y nosotros como cirujanos generales tenemos que enfrentarlo y muchas veces no estamos tan familiarizados con el problema? Pues aquí nos han hecho la tarea acá partiendo del doctor Jorge Lazo de la Vega, el doctor Arellano, el doctor Rodríguez, el doctor Jaramillo, el doctor Serrano. Lo que les comento, muchos tenemos que enfrentarnos a esto como cirujanos generales y saber que el paciente llega grave, está angustiado, tiene sensación de muerte inminente, y de esta primera intervención va a depender mucho qué va a suceder con ese paciente. Si estamos preparados para tomar una decisión inicial adecuada, el paciente va a poder sobrevivir a una de estas catástrofes. Todas estas son las preguntas que elaboró el comité. Y dado que faltan muchas guías y mi tiempo se está acabando, voy a mencionar nada más el tratamiento de la hernia incisional en el adulto. Todos esos autores que tampoco puedo ver. Un porcentaje hasta de 25% en el que podemos ver hernias incisionales después de cirugía, lo cual quiere decir que algo estamos haciendo mal durante nuestros
procedimientos habituales, y parte importante de esta guía, como pudieron ver, es que tomemos medidas durante nuestras cirugías iniciales para prevenir la recurrencia, más bien la incidencia de hernia incisura. Esta es la justificación. Con mucha frecuencia se identifican pacientes que han tenido múltiples cirugías no exitosas en la reparación de la pared abdominal. Nódulo tiroideo, el doctor Hurtado, el doctor Pulido, aquí presente, las preguntas clínicas, cáncer de vesícula, el doctor Chan y su grupo, tema complejo, el cáncer de vesícula, como ustedes vieron al final, muchos flujogramas para la adecuada toma de decisiones, el tema de colangiocarcinoma, y ahora sí hasta se me pasaron también el doctor Chan y todo su grupo. Lesión benigna de la vía biliar, el doctor Chan. Pólipos vesiculares, los mismos autores. Guía para la práctica de prevención y tratamiento de infecciones en pie diabético, liderados por el doctor Fermín Martínez de Jesús, quien es un experto en el tema. Colecistitis. Y eso es todo. Espero que esto sea una invitación muy cordial a todos para que consulten esto. Está a su disponibilidad, va a estar para ustedes en la página de la asociación. Son muy útiles, están muy bien hechas. Como vieron ustedes, hay muchos expertos involucrados en el tema, así que creo que es una excelente guía de consulta rápida para todos nosotros. Y nuevamente agradezco mucho al doctor Mayagoitia del comité por permitirme llevar a cabo esta presentación. Gracias.